Hola chicos, vamos iniciando con esto de los videos. Nos toca revisar este parcial, las modalidades de psicoterapia habíamos quedado. Entonces, pues bueno, lo primero, este primer video va a ser una introducción a lo que son las modalidades de psicoterapia. Quisiera como platicar con ustedes al respecto de estas modalidades y luego ya iremos viendo cada una de ellas. Me quiero tomar mi tiempo con cada una, como habíamos quedado con la cuestión de los videos y luego las clases y tal, porque yo espero que salgan muchas dudas. Generalmente de su grupo salen muchas dudas y pues espero que así sea, ¿no? Porque, pues bueno, para muchos es el futuro, o su futuro trabajo, o al menos esa sería la idea, ¿no? Entonces, primero que nada, las modalidades de psicoterapia son diferentes a lo que le llamamos escuelas de psicoterapia o metodologías de psicoterapia. Las metodologías son pues, las que hemos revisado, válgame, se me olvidaron, fíjate. La conductista, la sistémica, la cognitiva, la humanista. Estas son las modalidades de terapia que de alguna manera conviven actualmente, o sea, paradigmáticamente conviven o metodológicamente conviven en la actualidad en la práctica de la psicoterapia. Y digo, junto con otras, pero ya estuvimos separando las pseudoprácticas y demás, ¿no? Entonces, bueno, esas serían las escuelas de psicoterapia o las metodologías de psicoterapia. Luego tenemos lo que son las modalidades. Las modalidades no dependen de una metodología. Las modalidades se pueden dar en cualquier metodología. Hace poco me pedí un libro de terapia conductual con la modalidad de terapia de pareja. También existe, obviamente, las de sistémica, sobre todo de familia, como que se pasan a esta parte de la pareja, por ejemplo, existe la modalidad humanista de intervención con pareja y demás, ¿no? Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, las modalidades son independientes y son combinables con todas las metodologías, ¿no? O sea, por ejemplo, se puede dar individual de cualquiera de las metodologías y luego se puede dar de pareja de cualquiera de las metodologías y luego se puede dar, no sé, de grupal, de todas las metodologías. Todas pues de alguna manera se tienen que ajustar a la modalidad, ¿no? Porque la modalidad tiene requerimientos especiales cada una, porque no es lo mismo trabajar con una persona, con 5, con 10, con tal, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que tendríamos que tomar en cuenta. Pero bueno, primero que nada es esa la diferencia. Luego, es importante entender que se necesitan habilidades específicas para cada una de las modalidades. Por ejemplo, me adelanto un poco, pero les cuento de la modalidad de grupo. La modalidad de grupo necesitas tener habilidades de manejo grupal, o sea, necesitas tener técnicas que sirvan para trabajar con todos al mismo tiempo. Les mencionaré cuando estemos viendo esto que hay un error al trabajar con los grupos. El error es que cuando estás en un grupo le pones atención a solo una persona y como en todas las cuestiones que hay un error, pues hay una manera de justificarlo, ¿no? Se puede justificar así como, no, me están viendo trabajar con esta persona y a través de ese trabajo van a trabajar todos. Pero no es cierto. O sea, si trabajas con una persona que se puede, siempre y cuando al final hagas un cierre grupal. Y esas son habilidades que, por ejemplo, una persona que da muy bien terapia individual, estas habilidades hacen que no necesariamente dé bien la terapia grupal y viceversa. Entonces, de alguna manera, estas modalidades pueden ser como más adecuadas para ti, dependiendo como de las habilidades que tengas, ¿no? Ya ven que habíamos hablado de habilidades generales, habilidades específicas. Pues bueno, cada modalidad tiene habilidades generales extras y habilidades específicas extras de la terapia individual, ¿no? Entonces, pues bueno, el desarrollo de las habilidades se hace pues mediante la capacitación y la misma intervención. De alguna forma, cuando hablamos como de foguearse o de hacer callo y tal, en cuestión de deporte, es más o menos lo mismo en estas modalidades, incluso en la individual. O sea, tú tienes toda la teoría, tienes como toda la preparación y demás, pero de repente cuando te enfrentas con un problema, la primera vez, pues es importante
detenerte como para poder analizar este problema, perdón. Cuando lo estás analizando, pues obviamente te tardas, no respondes inmediatamente y demás, que eso pues puede mermar un poquito tu desempeño, pero conforme vas avanzando, te sientes más seguro con tus intervenciones y tienes más información mediante la cual tomar las decisiones y es como conforme vas avanzando y vas haciendo una toma de decisiones más adecuada cada vez y más adecuada cada vez y más adecuada cada vez. Entonces, las habilidades se pueden desarrollar por capacitación, sí, pero también requieren de que la persona se dedique como a la misma intervención. Es algo que siempre les he mencionado. Por ejemplo, si yo tomo una maestría en psicoterapia, pues técnicamente soy psicoterapeuta, pero si no doy terapia, entonces pues mis habilidades no están desarrolladas. También les había comentado, las habilidades de un terapeuta que da consulta diaria no son las mismas habilidades que un terapeuta que da consulta una vez a la semana o como por hobby o que apenas está iniciando y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son cosas a considerar. Lo siguiente que quisiera platicar con ustedes es que hay ciertos factores que determinan en cuál vas a trabajar. Idealmente, pues vas a trabajar en la que te llama la atención, en la que te gusta, en la que tal. Pero también puede ser que tus deseos, o sea, lo que te gusta, por ejemplo, en este grupo hay quienes les gusta la psicología de la salud, hay quienes les gusta la psicología del deporte, hay quienes les gusta tal, ¿no? Entonces, hay ciertas modalidades de terapia que son más compatibles con algunas áreas. Por ejemplo, a quienes les gusta la intervención así pura y dura, pues bueno, la psicoterapia individual es como la carta primaria. Pero cuando en los programas de salud, por ejemplo, a quienes les gusta la psicología de la salud, pues la terapia de grupo o la intervención en reeducación les viene mejor para intervenir como con más personas a la vez. Entonces tienes habilidades que tienen que ver un poco más con la enseñanza y habilidades que están mezcladas un poco con la intervención individual. Y este tipo de cuestiones son las que van a ir marcando. Entonces, vámonos de una por una. El primero sería, bueno, de los factores aquí como los pongo, el primero es el interés. Si a ti te interesa algún tema, este tema te va a ir empujando hacia allá. Vamos a suponer que te gusta el tema de violencia. Si empiezas a dar terapia con base en este tema, la violencia te vas a dar cuenta que es como, bueno, el tratar violencia es de alguna manera como muy monótono porque son los mismos pasos. Y de alguna forma, si tuvieras a un grupo, pues lo puedes expandir. Y aparte, el que tengas a un grupo en el sentido de modelamiento, o sea, cuando, este aprendizaje social, cuando las otras personas ven que alguien más está haciendo eso y le está dando resultados, también motiva para hacerlo. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de trabajos, sobre todo en programas sociales, la intervención en grupos de reeducación y en grupos de terapia es mucho más efectiva que la terapia individual. Ahora, ¿habrá casos que se tengan que tratar como forzosamente en terapia individual? Sí, claro, o sea, los hay y se tendrán que atender así, pero no serán los más y tampoco serán como a veces la medida que se utilice para hacer la intervención, ¿no? Sobre todo porque también tiende a reducir los costos y eso pues a gobierno siempre le va bien, ¿no? Pero bueno, ese sería el primero. El segundo es el campo laboral. Generalmente te vas a encontrar con que el campo laboral más abierto es en la terapia individual, pero eso cuando es, ¿cómo se llama? Privado, o sea, cuando estás en el ámbito privado, cuando es tu consultorio y demás, ¿no? Pero hay quienes se inclinan a trabajar con parejas, hay quienes se inclinan a trabajar con familias y eso son diferentes modalidades. Y también si tú te contrata a alguna asociación civil, gobierno y demás, siempre va a existir como esta cuestión de que te jalen a ciertas cuestiones como la terapia de grupo, los grupos de reeducación, la terapia familiar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque son necesidades que hay que cubrir. Como les decía en un principio, se requiere capacitación para esto, o sea, se requiere capacitación para trabajar en estas modalidades, pero de alguna forma el que vayas interviniendo y haciendo como estos grupos, pues te da las preguntas que hay que responder con la capacitación, ¿no?
Entonces, el campo laboral también es algo que te va a llevar para un lado y para otro en cuestión de los factores que determinan cuál modalidad es la que vas a terminar utilizando. También, pues bueno, si nos ponemos rígidos con esto del campo laboral, pues el campo laboral también te va a llevar a lo, no sé, tú quieres psicología del deporte, pero pues terminas como clínico, o quieres psicología clínica, pero terminas como laboral, o quieres, digo, eso es algo como claro, ¿no? Pero dentro del mismo campo de la intervención, o sea, de la psicología aplicada en la psicología clínica, te va a ir moviendo como a ciertas modalidades que hay por ahí. Entonces, bueno, ese sería el segundo, el campo laboral. El tercero es la economía. Se los quiero mencionar como por no dejar y es importante, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una modalidad que es la modalidad virtual o la modalidad en línea. Quienes vieron, por ejemplo, hubo una conferencia, no sé si la vieron, del ISEP, allá de España, que la transmitieron por acá, bueno, que Ale la puso ahí, ¿no? Para que la transmitieran perdón, para que ustedes vieran la transmisión y demás, que fue por ahí como a las 10 de la mañana estaba la transmisión en vivo. Entonces, la idea de la economía tiene que ver con que pues a lo mejor no encuentras la suficiente terapia o los suficientes clientes en lo individual y pues te tienes que mover como a otra modalidad. Actualmente, pues por obvias razones, muchos terapeutas nos tuvimos que mover a la modalidad virtual. A algunos no les gusta, a mí en un principio no me gustaba, ahorita ya me acostumbré bastante, pero eso fue por una cuestión económica, fue por campo laboral. Ahora, con esta modalidad virtual, pues puedes acceder a economías como distintas. Por ejemplo, dar terapia en otros países, como vía remota, dar terapia como a personas, por ejemplo, que no pudieran acudir, ¿no? La terapia en línea, por ejemplo, me ha desbloqueado tener pacientes de Cuauhtémoc, tener pacientes de México, tener pacientes de Monterrey, tener pacientes de Estados Unidos, tener pacientes tal, ¿no? Entonces, si esto se sigue expandiendo, pues imagínense luego personas que paguen en euros, personas que paguen en libras, cosas como esas. La parte económica es algo importante que va a ir moviendo más bien que te va a ir moviendo como hacia dónde es lo que practicas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la tercera. La cuarta serían como los maestros implicados en tu formación. Vaya, es difícil que te interese, por ejemplo, la psicoterapia de grupo si nunca jamás viste psicoterapia de grupo o si nunca tuviste como a un maestro al que le interesara o que te la mostrara. La terapia de pareja igual, la terapia sexual, por ejemplo, también, y demás, ¿no? Este tipo de modalidades tienen mucho que ver los maestros que has tenido y el cómo te han acercado. Por ejemplo, en el PAC no tenemos psicólogos del deporte, entonces una intervención de psicólogo del deporte pues es difícil que veas, ¿sí? Más o menos. Entonces, pues bueno, este tipo de cuestiones, te digo, tienen mucho que ver con los maestros implicados por ahí en tu aprendizaje. Luego, ese sería el penúltimo y el último es la tradición de la escuela donde estudiaste. Hay escuelas que de sí ya están dirigidas como a una tradición. En la bueno, en diferentes escuelas de psicología, pues hay escuelas que están enfocadas como hacia los trabajos grupales, hay maestrías en terapia familiar que pues obviamente están dirigidas hacia allá. No es que, bueno, estudies terapia familiar y no puedas dar terapia individual o que estudies terapia individual y no puedas formarte para dar terapia familiar, o sea, puedes hacer la transición, pero me refiero a que pues ya la tradición de la escuela o la educación de la escuela te da como esas herramientas, incluso las prácticas. Para las personas que estudian el posgrado en el IREFAM, en el Instituto Regional de Terapia Familiar, no recuerdo si las siglas son así, pero es algo parecido, ¿no? Donde estudias terapia familiar sistémica, pues ahí las prácticas las tienes que hacer con familias, por obvias razones. Entonces, pues bueno, estarías como más acercado, si tú quieres estudiar, si tú quieres dar terapia familiar, pues te acercarías más si vas y tomas el posgrado de terapia familiar, ¿sí? ¿Soy claro? Entonces, pues bueno, estos serían como los factores que determinan
el ámbito en el cual vas a trabajar. Sobre todo le pondría yo más interés más peso, perdón, al campo laboral y a la economía. Por mucho interés que tengas en dar terapia familiar, si no tienes una plataforma que te permite juntar a toda la familia, en lo privado es difícil juntar a toda la familia. Entonces, por ahí a lo mejor tienes mucho interés, pero quizá el campo laboral y la economía no te dejan mucho. Entonces, pues bueno, hasta ahí les dejo el video para cumplirles en esta cuestión de los videos cortos y pues bueno, nos vemos por ahí en clase para resolverles dudas y pues bueno, para saludarnos y tal, ¿sale? Nos vemos.